Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, tenemos tres grandes juristas, tres grandes abogados que nos van a acompañar y que van a comentar los temas más importantes que han ocurrido esta semana, siempre, pues, por supuesto, en clave jurídica, porque este es el programa jurídico de Estado de Alarma. Voy a pasar, en primer lugar, a presentar a nuestros invitados de hoy y luego comentaremos los temas de los que vamos a hablar. En primer lugar, tenemos pues a nuestro ya habitual del programa, a Fernando de Rosa Torner, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, y espero que estéis todos bien. Aquí en Valencia, celebrando el Día de San José, el día que hubiera sido de las fallas, pero que por motivos evidentes no se ha podido producir. Muchas gracias, Fernando. Por supuesto, también, como todas las semanas, tenemos a Agustín Martínez, a nuestro querido Agustín, que es abogado penalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Pues muy bien, celebrando el Día de San José y en lo que me corresponde el Día del Padre, por lo que hay que felicitar a todos nuestros oyentes que se llamen, o nuestros televidentes que se llamen José, y a los que sean padres igualmente, que visto el panorama como está, esto está cada vez más complicado. Ser padre está cada vez más complicado. Por lo tanto, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Valencia, en este caso a Fernando, porque desgraciadamente otra vez se quedan sin fallas en un día que es especialmente bonito para la... Fernando, si puedes tu micro, porque se oye ruido de fondo, gracias. Y muchas gracias, Agustín. Bueno, la verdad es que había un chiste que decían hoy sobre el Día del Padre, que decía un niño, papá, hoy es el Día del Padre, y le dice, pregúntaselo a tu madre, para que digan las feministas, ¿no? Cándido, tenemos también a Cándido Conde Pumpido una semana más. Hacía un tiempo que no estaba con nosotros. Yo creo que es el invitado más criticado por nuestra audiencia, pero no dejamos de invitarle porque la verdad es que da un toque a nuestro programa muy, muy bueno. ¿Qué tal, Cándido? Pues muy bien, pues precisamente para eso estamos aquí, para dar una opinión que no sea siempre la misma, ¿no? Claro, para que haya diferentes opiniones, porque es que si no entra Agustín y yo nos calentamos y esto entonces no se puede. Bueno, vamos a hablar de tres grandes temas, tres temas principales, importantes, capitales que han ocurrido esta semana, que son, pues en primer lugar, el asunto tan turbio de las facturas de Juan Carlos Monedero con el tema de Neurona, que ha sacado, bueno, admite errores en la factura que cobró de la consultora Neurona. Vamos adelantando, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando hemos hablado del tema Neurona, dijimos que íbamos a ir adelantando acontecimientos que ocurrieran sobre este caso y vamos a hablar pues de este tema, ¿no? De Juan Carlos Monedero. La verdad es que hizo una serie de declaraciones delante del juez que fueron bastante arrogantes y que muchos medios de comunicación las consideran arrogantes. Bueno, en el clima en el que se mueve siempre Juan Carlos Monedero, ¿no? En ese tono en el que se mueve siempre. Vamos a hablar también de la ley de eutanasia, que, bueno, hay gente que está a favor, hay otras personas que están en contra, pero pocas personas conocen los límites de esta ley. Hay que hablar de los límites que supone esta ley para España y si se equipara con otras leyes europeas, como es la holandesa o la belga, sobre esta ley de la eutanasia, ¿no? Recordemos estos casos horribles que pasaron en Holanda, en las que los ancianos escapaban de los hospitales prácticamente despavoridos porque no querían que les aplicasen la eutanasia, ¿no? Porque la eutanasia era una prerrogativa que tenía el Estado. Entonces, bueno, fue bastante terrible, ¿no? Esas noticias que nos llegaron de Holanda. Vamos a hablar, por último, del transfugismo en la política. Hay que hablar de este tema porque es necesario explicar el asunto del mandato imperativo a los políticos y si hay que modificar la ley electoral para que el acta pertenezca al partido político y no a la persona, para que no haya transfugismo en los partidos políticos. Es cierto que esto solidificaría aún más la partitocracia que existe en España, que los partidos políticos ya son muy fuertes de por sí y muchas veces
no tienen que dar explicaciones a los votantes de lo que están haciendo con sus votos dentro de los partidos. Entonces, bueno, también es un tema polémico. Así que vamos a empezar sin más dilación con el asunto monedero y el asunto Neurona. Le voy a dar la palabra a Agustín en primer lugar y que nos comente un poco qué opina de todo esto. Agustín. Bueno, pues en este caso parece que, parafraseando el título de la película, es porque llamamos corrupción a lo que supuestamente solo es un error. Es decir, este hombre Monedero, esa mente preclara y nunca suficientemente ponderada por los ciudadanos que deberíamos, él sí que debería tener realmente un programa de lo presidente, él debería ilustrarnos todas las noches desde su púlpito y desde su inteligencia absolutamente contrastada, ilustrarnos de cómo debemos pensar y de cuál es realmente el pensamiento correcto, pues es tan inteligente que lo único que no sabe hacer son facturas, lo cual resulta curioso porque dentro de su extraordinaria formación, él alegó ante el juzgado que evidentemente, pues si la factura estaba mal hecha, era puramente porque él no se dedica a hacer facturas y claro, pues la debió realizar mal. Eso unido a aquella también famosa frase de Jordi Pujol, ese también veterano político de moral inquebrantable y absolutamente limpio de polvo y paja a la hora de sus movimientos económicos, cuando dijo aquello de ¿qué coño es la UDEF? Pues algo así por el estilo, es esa la UDEF la que dice que esa factura se ha realizado ad hoc para justificar un ingreso que carece de justificación y que por lo tanto supone una forma de corrupción política más allá de que se destine al pago de su hipoteca o a la financiación de un partido político, en este caso Podemos. Por lo tanto, pues hombre, resulta bastante curioso y bastante ilustrativo leer el correo electrónico que el bueno de Monedero le envió a una tal Andrea, que desconozco exactamente quién es esta señora, en la cual se dan los parámetros para elaborar una factura con posterioridad describiendo, pues eso, vamos a decir que $100 la hora del tiempo que he dedicado a esta historia y voy a computar los viajes que he realizado por toda Hispanoamérica. Pues oye, es una bonita manera de hacer una factura cuando ya has realizado el trabajo y explicar ahora cuáles son los elementos que van a conformar la misma factura y cuáles son los elementos por los que se va a cobrar y el precio por el que se va a cobrar. Sin duda alguna es un hecho que denota que el señor Monedero está absolutamente preparado y que podría ser ministro de Economía de cualquier república bolivariana sin ningún tipo de problema. Así se hacen las cosas muy bien y bueno, pues se tendrá que atener al resultado de la investigación, en este caso el juez Escalonilla. ¿Cándido? Bueno, los que ya hemos visto cómo trabaja la UDEF también en muchas ocasiones y hemos tenido que defendernos de las sospechas que la UDEF presenta en sus informes, que luego en muchas ocasiones quedan en eso meras sospechas que no se sostienen ni siquiera como indicio. Sabemos que muchas veces se ven en esos informes irregularidades que denotan unas falsedades que luego son muy fácilmente tumbables con documentación. En este caso, y hace 4 días, se presentaba el propio Monedero dando una serie de explicaciones. Independientemente de lo prepotente que nos pueda parecer, evidentemente desde la presunción de inocencia, yo creo que se han desbaratado las mínimas sospechas que se pudieran estar estableciendo sobre ello. Ahora, si lo que dice la UDEF es tan contundente, debería de ser suficiente para provocar una prueba de cargo. Y yo creo que con esas meras sospechas no hay suficiente para entender que existe una prueba de cargo en la justificación mediante una factura falsa de unos trabajos no realizados, puesto que por un lado tienes los trabajos, por otro lado tienes las facturas y por otro lado tienes el pago. Y entonces, independientemente de que la UDEF diga que la factura se elabora con posterioridad al pago para justificar ante el banco el bloqueo de esas cantidades por el banco para justificar y para desbloquear esas cantidades,
yo creo que en el mismo momento en el que tienes acreditados trabajos que podrían ser el origen de esa factura, difícilmente vas a conseguir que eso suponga una prueba de cargo de algo no realizado. Y no creo ni siquiera que haya tanta contundencia en la forma de facturar o en la existencia de emails posteriores. Y creo que no existe esa contundencia porque creo que todos los aquí presentes hemos hecho el trabajo y en algún momento hemos hablado con el cliente y le hemos dicho ¿cómo te lo facturo? ¿Cómo facturamos este trabajo? ¿Lo hacemos por actuaciones? ¿Lo hacemos a un tanto alzado? ¿Cómo crees que debemos de hacerlo? Y una cantidad de $100 la hora es una cantidad habitual en formación donde se viene pagando precisamente eso a los profesores o a los que imparten un curso. Con lo cual, como digo, yo no veo que vaya a dar lugar a una condena con esas leves sospechas. Fernando, ¿estás de acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo de la prepotencia de Monedero ha quedado acreditado cuando exigió al propio juez la entrada por un lugar diferente a Plaza Castilla para poder declarar, ¿no? Que fuera, no sé, quién se cree que puede, qué diferencia hay con el resto de investigados o de ciudadanos que entran. No que él va a tener unos periodistas esperando y el resto de investigados no. Bueno, y que es obligación de la administración el proteger la identidad del investigado y que no haya fotografía. Simplemente eso. No, simplemente no, porque que él pida eso cuando ha estado burlándose de la manera que fue detenido, por ejemplo, Rodrigo Rato y lo de la mano en la cabeza, o cuando va a declarar pues el propio Iñaki Urdangarín, que él rió. A los que no respetan los derechos los tiene. Por tanto, lo que no se puede es ser prepotente en el sentido de decir a los demás les exijo que se sometan a esa pena de telediario de banquillo o de pasillo y a él pues pedir lo mismo. Por tanto, o todos blancos o todo negro. Por tanto, sí que es la prepotencia absoluta de querer a los demás lo que no quieres para ti. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hoy hemos visto manifestaciones y declaraciones de un testigo que era un cámara de Telemadrid que manifiesta que fue el encargado por Podemos para realizar todas las filmaciones que teóricamente las realizaba Neurona. Y él ha manifestado ante el juzgado que jamás vio a nadie de Neurona, que nadie conocía a Neurona en sus grabaciones televisivas, porque él le contrató Podemos por 17.000 euros para hacer las grabaciones, y de él que jamás vio a nadie de esa empresa. Por tanto, pues, evidentemente, pues tiene razón que en alguna ocasión el AUDEF hace informes que luego quedan en agua de borrajas, como hemos visto en muchas ocasiones también en la Comunidad Valenciana. Pero sí que lo que tenemos que ver es que, bueno, habrá que ver las declaraciones testificales, el resto de pruebas, que es lo importante luego del proceso. No solamente las condenas se basan en lo manifestado por la investigación policial o de la Guardia Civil, sino que es un conjunto, como muy bien sabes, un conjunto de pruebas, de actos de investigación que luego se convierten en pruebas en el juicio oral. Por lo tanto, ahora yo creo que es muy prematuro decir si son débiles o no, porque estamos en plena investigación. Ya te digo, me ha llamado la atención la declaración de este testigo que, fíjate, es un cámara de Telemadrid contratado por Podemos que dice que en absoluto vio jamás a nadie de Neurona y que cobró para los que cobraron 360.000 euros según esas facturas con fechas un poco intercambiables, ¿no? Y eso yo creo que hay que esperar a toda la investigación. Yo sí quiero decir, evidentemente, sí puedo compartir con Cándido, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia. Hasta ahí podíamos llegar. No hay ningún problema. Estamos hablando de una investigación. Pero es que este caso, y más allá de mezclar el elemento político, que indiscutiblemente lo forma, aquí hay una cuestión que es fundamental. ¿Quién trabajaba para quién? ¿Monedero trabajaba para Neurona? ¿Neurona facturaba? ¿Qué es Neurona? Claro, porque aquí se dan diferentes elementos. A mí me dices tú que es que Juan Carlos Monedero, personalmente, como individuo, factura $100 la hora en cursos en formación en Bolivia o en Venezuela, y bueno, puedo entenderlo, puedo llegar a entenderlo y puedo llegar es lógico. Pero que se haga todo a través de una sociedad interpuesta, que en este caso es Neurona, y él
en este caso debería facturarle a Neurona, no directamente. No sé, digamos que se dan elementos suficientes como para que al menos haya una investigación y que el resultado de la investigación decidirá, por supuesto, hasta ahí no cabe la menor duda. Yo soy muy, permíteme, porque en eso me uno al criterio de Fernando. A mí esos tratamientos especiales a determinadas personas por su condición de político o pseudopolítico, porque en este caso a Monedero no se le puede ni presumir la condición de político porque no lo es. Yo no alcanzo a entender las que sean justificadas. Es decir, oiga, usted tiene que entrar por la misma puerta que entra cualquier defendido en tu nombre, tiene que salir por la misma puerta que cualquier defendido en tu nombre y tener la actuación correspondiente en un proceso penal o civil que sea exactamente igual. O resulta que todos somos iguales ante la ley menos los políticos. Ahí tienes que tener en cuenta también las especiales características de unos y otros. Yo no estoy diciendo que Rodrigo Rato debió de soportar la pena de telediario que le fue impuesta por esas imágenes de su detención. Lo que estoy diciendo es que la administración es garante de que ningún investigado sufra ese daño en su imagen, sobre todo antes de que haya sido ni siquiera condenado y teniendo en cuenta que puede resultar absuelto, y que incluso condenado no tiene por qué sufrir ese escarnio público, ni Rato, ni Monedero, ni absolutamente nadie. Efectivamente ha habido un cambio, y ha habido un cambio legislativo, ha sido introducido en 2015 precisamente nuestra ley de enjuiciamiento y además viene de unas directivas europeas que así lo exigían. Y por lo tanto, si se nos están marcando esas directrices desde Europa y nosotros mismos no estamos haciendo porque eso se cumpla, es evidente que estamos fallando al justiciable en no darle ese derecho que también tiene de no sufrir esa pena de telediario. Y ahí me da igual que él sea prepotente y haya hecho sufrir esa pena de telediario a otros, porque aquí tienen derechos incluso los que no respetan los derechos de los demás. Y desde luego no puede ser la administración la que niegue esos derechos cuando tiene el deber de que el justiciable los tenga y de que no sufra ese daño, porque si no luego ese daño deberá de ser indemnizado. Pero hombre, Cándido, claro, pero es que, disculpa Fernando, muy breve. Hombre, es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y ahora mismo que estamos en una época de COVID... Pero no es lo mismo el que tiene interés informativo que el que no. Eso lo entenderás. Hay una circunstancia diferente. Vale, bien. El que tiene interés informativo tiene un montón de periodistas en la puerta para hacerle la fotografía que sufre, que supone el escarnio, que luego está en los periódicos. Entonces, si nosotros mismos no le damos las facilidades de evitar eso, evidentemente lo estamos poniendo a los pies de los caballos y exponiendo a sufrir ese escarnio. Niego la mayor. Es que no hay ningún escarnio. De hecho, la modificación de la ley que cambia el concepto de imputado por el de investigado es simplemente una protección de sus derechos. Es decir, esta persona, el juzgado, cree que tiene suficientes elementos como para que este señor vaya a declarar y se explique, justifique y fundamente sus argumentos. Y debe entrar por la misma puerta que cualquier ciudadano. Y debe, en este caso, tener el mismo tratamiento que cualquier ciudadano, porque no es ningún ciudadano especial. Y de hecho eso, estarás de acuerdo conmigo, que produce un cierto sonrojo la situación en la que estamos viviendo ahora mismo en los tribunales, que todas las personas tienen que agolparse en la puerta de los juzgados sin poder entrar, y sobre todo cuando es un juzgado penal todo el mundo sabe que va, cualquiera sabe a qué va, pero sí produce esa sensación de cuando ves a alguien en la puerta del juzgado y dices, oye, ¿qué te pasará y qué anda haciendo por aquí? Pero oiga, usted no puede tener un tratamiento especial, créeme. Tú lo ves, yo no lo veo. Ya viene recogido en nuestra ley. Ese tratamiento especial ya viene recogido, por ejemplo, para el presidente de comunidad que puede declarar por escrito. El señor Monedero... Perdón. Es que el señor Monedero no es nadie, es un ciudadano. El señor Monedero no ocupa ningún cargo político. Con un interés informativo evidente y aquí estamos hablando de él. Pero bueno, ¿entiendes? De todas maneras coincidís conmigo que yo he sacado esa cuestión porque lo que no se puede es exigir a los demás y no aplicártelo a ti mismo. Por tanto, se lo puedes exigir a la Administración de Justicia porque tiene el deber jurídico de aplicarlo, pero no me pueden exigir a mi ciudadano que no hable de Rato, por ejemplo. Entonces yo entiendo que no es algo que puedas decir que por una cosa ya la otra no se tiene que dar. Cándido, la protección de cualquier ciudadano para evitar el escarnio, yo estoy totalmente partidario. Tú sabes que soy magistrado en excedencia y sé lo que ha pasado a mucha gente que luego ha resultado absuelta y, por tanto, ha tenido una muerte civil
causada por esa presión mediática. Yo estoy de acuerdo, pero yo lo que quiero poner de manifiesto es lo que tú debes tener una coherencia moral y ética. Lo que no te parece bien para ti, no te debe parecer bien para los demás. Y por tanto, él exigió, y la propia decana de los juzgados de Madrid, en Plaza Castilla, tuvo que decirle, oiga, usted no puede exigir, no puede pedir un trato diferenciado a lo que estamos realizando normalmente en estos casos supuestos, porque él pidió un plus de seguridad, entrar por lugar inadecuado que pidió a la propia decana de los juzgados de Madrid. Y por tanto quería saltarse incluso el mecanismo que los juzgados de Madrid tenían establecido para estos casos y se aplicaba a otros políticos o a otros. Exigió un plus de garantía. Yo creo que eso es una falta de coherencia, por no decir otra frase, de carácter ética por parte de Juan Carlos Monedero. Es lo único que quería yo poner en manifiesto. De escarnio público sabe bastante Agustín, en el caso que le hizo conocido, que eran ciudadanos normales y se les linchó públicamente de una manera increíble. Además, es el único caso de las manadas, como les llaman, que ha sido puesto en el candelero y expuesto a un escarnio público, ¿no? Porque luego ha habido otros casos de otras manadas que curiosamente no son españoles, son extranjeros, que no se les ha hecho la misma cobertura mediática. Con la quiesencia del bueno de Monedero y de todos sus adláteres. Con la quiesencia del bueno de Monedero y de todos sus adláteres, que no tenían el menor ambaje en juzgar y prejuzgar muchísimo antes de que hubiera cualquier tipo de resolución. Y es más, y de marcar perfectamente a los tribunales, a todos los tribunales, cuál debía ser el sentido de su resolución para que no fueran tildados de aplicar justicia heteropatriarcal. Bueno, evidentemente eso es algo que no debe de suceder, que se han estado estableciendo los mecanismos en esta década que acabamos de terminar precisamente para que eso no suceda, en el que estamos en un mundo de la información donde todo además permanece y queda en las redes y, para siempre, manchando el nombre de las personas investigadas, y donde muchas veces en esas noticias que quedan ahí nunca se ve la noticia, o con la misma dimensión, la noticia del sobreseimiento del archivo o de la absolución de esas personas. Y cuando pone su nombre, lo que sale son las noticias negativas que quedaron atrás después de una absolución o de una... Y eso evidentemente es algo con lo que tenemos que luchar todos, y que debemos de utilizar también la presunción de inocencia, no solo dentro de las salas, sino en los medios de comunicación cuando se esté hablando también de los procedimientos. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. España aprueba la ley de eutanasia. Vamos a ver cuáles son los límites de esta ley, quién puede pedirla, cómo es el proceso para poderla pedir y demás. Ha habido muchas personas, muchos políticos, think tanks, etcétera, que han dicho que esto es pues la apología del derecho a la muerte, que se fomenta ese derecho a la muerte y no el derecho a la vida. Se abre la ventana, se abre una puerta muy peligrosa, que es esta ley de la eutanasia, que luego se puede ir ampliando con el tiempo, etcétera. Más allá de si estamos de acuerdo, si estamos en contra o si estamos de acuerdo, yo estoy en contra. Vamos a ver si le podemos dar un análisis más bien jurídico de cuáles son los límites de esta ley y si se equipara a otras leyes europeas como la holandesa o la belga, por ejemplo. Agustín, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, se ha ido. Parece que lo hemos perdido. Ha tenido un problemilla. Cándido. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que para mí el primer límite de esta ley es precisamente el límite de la propia elección. Es decir, no se le va a imponer, ni es una prerrogativa del Estado, el poder aplicar la eutanasia a nadie. No. Alguien, por su propia voluntad y siempre que esté en sus facultades o haya dejado un testamento vital,
podrá elegir y podrá ser él el que decida cómo quiere morir y cuándo quiere morir. Por lo tanto, no lo entiendo en ningún caso. Entiendo que ese es el límite fundamental que tenemos que tener para poder saber si estamos ante una libertad, ante un derecho que se adquiere por parte de cualquier ciudadano o a algo que pueda ser impuesto, que eso es lo que creo que tenemos que dejar bien claro que no se va a producir y que no se puede producir y que, por lo tanto, dado que esta ley no establece la posibilidad de aplicar la eutanasia a nadie que no lo haya solicitado o pedido o dejado por escrito eligiéndolo, yo creo que es el límite fundamental en el que tenemos que basarnos para dejar de lado ese miedo a que esto es una ley del descarte donde se le va a aplicar a determinadas personas que ya no sirvan en la sociedad. Pero ¿no crees, Cándido, que esto tiene un efecto llamada? Un efecto llamada, o sea, que ahora se abre la puerta a que una persona se pueda suicidar. Esto, bueno, que la ley prevé si tiene una enfermedad grave, incurable, o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, un sufrimiento físico y psíquico intolerable. Es que eso es una descripción tan amplia que una persona, por ejemplo, que sufra un trastorno psíquico, que también le dé un padecimiento físico, prácticamente todas las enfermedades psíquicas se irradian al físico, puede solicitar esta eutanasia. Entonces yo creo que se abre la puerta a una cosa muy peligrosa, ¿no? Que es ese efecto llamada a que la gente decida suicidarse y sobre todo en esta época posmodernista que vivimos, en la que la gente está depresiva, que la gente piensa en el suicidio pues más de lo que debería, etcétera, y yo creo que es abrir una puerta muy peligrosa, ¿no? Porque antes ya existían los cuidados paliativos que daban una muerte digna a la gente, que dejaban que la gente muriera de forma natural, ¿no? Sí, pero bueno, era únicamente en una fase muy terminal ya, en la que ya efectivamente ya se producía una cierta eutanasia, porque lo que te causaba la muerte no era la enfermedad que tú tenías, sino la propia morfina que te inyectaban y la sobredosis de morfina que acababas teniendo. Evidentemente es una muerte más dulce, pero si aplicamos teorías de la acción, realmente la acción que causa la muerte es la de la inyección de esa morfina y no la de la enfermedad. Con lo cual ya teníamos una eutanasia, digamos, encubierta, o según mi criterio lo era. Otra cosa es que tuviéramos también una causa de justificación, como es precisamente el estar obrando en el mejor beneficio para paliar esos sufrimientos y además en cumplimiento de un deber que tienen esos propios médicos y doctores. Pero ya se planteaba el debate sobre si eso iba más allá o iba incluso en contra de ese principio básico del médico de no causar daño, ¿no? De siempre dar un tratamiento favorable a la vida. Pero ahí tenemos que tener en cuenta, lo primero, que vivir no es una obligación, o por lo menos no debemos de entenderlo así, y desde luego no tenemos que obligar a nadie a vivir cuando su sufrimiento es más grande y le lleva a pensar en la muerte. Y por lo tanto, si lo entendemos efectivamente como una gracia, como una libertad, como un derecho, y que no puede ser impuesto por nadie. Y hablabas antes de los enfermos mentales. Los enfermos mentales, precisamente una de las exigencias de la ley es que esté en perfecto uso de sus facultades y en caso de que no lo esté, que haya dejado un testamento vital en el que así lo afirme. Por lo cual no es que cualquier loco puede utilizar esta ley para suicidarse. No, y además es que el suicidio lo puede hacer y lo puede ejercer cualquiera porque tampoco es delito. Es decir, yo podría suicidarme ahora mismo. Un enfermo mental puede tener perfecta voluntad. O sea, hay diferentes grados de enfermedades mentales. Evidentemente, pero claro, con lo cual estamos hablando de que si esa persona tiene sus condiciones perfectamente válidas para poder decir que sí a la eutanasia o solicitar la eutanasia, entonces será válido, pero mientras no las tenga no lo será. Con lo cual, eso también será algo que va en beneficio de la persona que quiere y que tiene y que va a tener a partir de ahora el derecho de hacerlo, pero nunca en perjuicio de personas que no quieran hacerlo. Con lo cual entiendo que no puede imponerse los criterios morales que uno tenga a la vida de los demás y a cómo quiera vivirlo. Agustín.
Perdonadme, me había caído y me ha costado un poco, he tenido algún problema técnico. Sinceramente, no me ha dado mucho tiempo de poder estudiar todo el desarrollo de la ley de eutanasia y creo que, y no he podido encima escucharos, creo que es una cuestión muy compleja y que las decisiones morales y personales deben de circunscribirse dentro del ámbito de la más cercana actitud personal. Legislar sobre... Hago un paréntesis para que también poner antecedentes a los espectadores de quién puede pedir esta ley. O sea, lo estábamos hablando antes con Cándido, de los límites de esta ley a la hora de solicitarla. Dice, las personas mayores de edad con nacionalidad española, residencia legal o que cuenten con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento físico y psíquico intolerables. Además, tiene que ser capaz de obrar y decidir y hacerlo de forma autónoma, consciente e informada y sin presión externa. Los menores de edad no están incluidos en la ley. Básicamente, estos son los límites a la hora de solicitarla. No sé qué... Fíjate que se me ocurre una frase al hilo de lo que estabas diciendo, que no sé si es aplicable. En el fondo, la vida es una enfermedad grave e incurable. En líneas generales, al final todos estamos condenados a morir y desde luego esto, pues, más allá de otra cuestión, ciertamente se hace muy complejo. Pero yo no me atrevo, sinceramente, a juzgar a una determinada persona que decide que voluntariamente, de manera informada, es capaz de no querer seguir viviendo por el hecho de que su circunstancia vital así se lo pide. También es cierto que debe tener una regulación muy específica porque lo que no se puede permitir es abrir un cajón desastre y que una determinada persona en un momento determinado tenga el arrebato de decir quiero quitarme la vida y eso, digamos, que sea después irresoluble de manera, como no puede ser de otra manera, no tendría solución, no tiene marcha atrás. Sí que es cierto que se utilizan conceptos que a mí me chirrían. Muerte digna, todas las muertes son dignas. No creo que haya una muerte indigna y que aquella persona que en un momento determinado tenga un sufrimiento, pues pueda, el hecho de que porque decida que lo sea, eso deje de ser digna o no en función de ese criterio. Sinceramente es un tema muy, muy complejo, muy escabroso y a partir de ahí, pues bueno, pues os dejo a vosotros, ¿qué opináis? Yo simplemente pues, sobre lo de la muerte digna, ojalá fuese así, pero Cándido, sí, es lo que yo quería vemos perfectamente que hay muchas muertes indignas. Que es lo que quería poner en manifiesto, que todas las muertes tendrían que ser dignas, ¿no? Y por eso hay mucho problema en este sentido. Yo parto de la base que desde el punto de vista personal soy contrario a la ley de eutanasia, pero yo creo que aquí tenemos que ver la ley desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que realizarse? Yo sí que estuve en el debate en el Senado de la ley y sí que tengo que decir que, en primer lugar, lo que yo he hecho en falta a la ley es que hubiera posibilitado de que se hubiera abierto un mayor debate, pidiendo opinión a determinados institutos, instituciones, a asociaciones de personas con discapacidad. Es decir, que nos vino al Congreso y al Senado sin esos informes, que yo creo que hubiera sido mucho más relajado poder escuchar a los profesionales médicos, sanitarios de la discapacidad, para poder tener en cuenta una mejor visión de la ley. Se hizo por la vía de urgencia, no entiendo por qué se hizo por la vía de urgencia. Y luego, en segundo lugar, la vacatio legis son de 3 meses, cuando todo el mundo dice que debería haber sido 1 año para poder poner en marcha todos los reglamentos y indicaciones y regulaciones que la propia ley orgánica establece. El problema de la ley, desde el punto de vista jurídico, sí que tengo que decir que es una ley garantista. No es una ley como la holandesa, es una ley que establece garantías. Es decir, que quien pide la eutanasia
debe realizar una primera petición, una segunda petición a los 15 días, tiene que ser evaluado por el propio médico, luego por una comisión evaluadora de la propia condición psicológica del enfermo. Por tanto, hay una serie de garantías. El problema, yo creo que fundamentalmente está, como siempre, en el concepto jurídico que dice la propia ley, cuando habla de una situación crítica, hace una serie de conceptos que yo creo que jurídicamente pueden traer problemas a la hora de definir o determinar qué situación nos encontramos. Por lo tanto, yo creo que la ley debía haber sido mucho más explícita al determinar esos conceptos, porque luego esos conceptos van a tener su relevancia en un procedimiento penal y va a quedar un poco a la interpretación, ¿no? Y en segundo lugar, también haber regulado de una mejor manera la objeción de conciencia. La objeción de conciencia del profesional, porque como decía Cándido, nadie está obligado a vivir, pero claro, nadie puede estar obligado a quitar la vida a otro, ¿no? Entonces, un médico, lo que a mí me sorprende es que se haga una especie de registro de aquellos médicos que no quieren realizar la eutanasia. Es decir, yo creo que debería ser al revés, que médicos están dispuestos a realizar la eutanasia, porque queda como estigmatizado, es decir, yo tengo que decir que no lo quiero hacer y puedo tener algún tipo, a lo mejor algún médico puede pensar que puedo tener algún tipo de problema en mi actividad o en mi actuación en el hospital. Por lo tanto, debería ser el registro diferente, es decir, quién está dispuesto a realizarlo y no obligar a los médicos que se posicionen previamente. Por lo tanto, yo creo que la objeción de conciencia es algo muy importante en esta ley, porque hay gente hay médicos profesionales que desde el punto de vista su moral personal no pueden verse obligados a quitar la vida a otro, como tampoco nadie puede ser obligado a vivir cuando uno no quiere. Y evidentemente el suicidio está despenalizado, como no puede ser de otra manera, pero aquí estamos hablando de aquellas muertes de aquellas personas que no quieren realizarlo de una forma directa, que tienen que contener la colaboración de un tercero. Por tanto, pienso que se debería de regular y por eso creo que debería verse la vacatio legis mucho más para poder regular la figura clara de la objeción de conciencia, cómo el personal sanitario debe intervenir y, sobre todo, de aclarar esos conceptos que quedan muy difusos en la propia ley, porque luego habrá problemas jurídicos para poder determinar si estamos o no ante una muerte asistida o ante pues, una figura que pueda estar penalizada. Por eso pienso que siendo una ley garantista, yo desde el punto de vista jurídico hay filtros que hacen que pueda determinarse, incluso que la persona pueda cambiar de opinión en el transcurso de esos, pero sí que digo que falta concreción jurídica, falta la regulación de objeción de conciencia y creo que faltaban informes previos, informes posteriores. Pero fijaros una cuestión que yo creo que también entra dentro del debate y es importante. Está bien, la ley de eutanasia puede contemplarse como una opción, pero también hay que contemplar otra opción que es fundamental, que es el establecimiento de un plan, llámese algo, en relación a los cuidados paliativos. Es decir, los cuidados paliativos deben ser un elemento fundamental en el tratamiento médico y la medicina lo debe contemplar. Y eso nos lleva, porque fíjate qué curioso, que informándome un poco y viendo un poco, porque no lo sabía, el Partido Comunista de Portugal votó en contra de la ley de eutanasia en este país, aduciendo un motivo social, y es que cualquier persona, por el mero hecho de tener recursos, puede acceder a los cuidados paliativos y quedaría la vía de la eutanasia como para aquellas personas que no puedan acceder a sus cuidados paliativos y que la salida natural sería la muerte. Es decir, plantear la ley de eutanasia como la solución a un problema, cuando hay otras soluciones menos dramáticas del problema y que deberían de estar articuladas, puede llevar a una simplificación del conflicto o del problema, por no reiterar la palabra, que es demasiado simple. Oiga, como usted no tiene medios para acudir a los cuidados paliativos, vamos a quitarlo de en medio. Hombre, igual no es una solución. Insisto, creo que es un problema moral y de reflexión y que probablemente no haya verdades absolutas, pero articular solamente como solución la aplicación directa de la ley de eutanasia
tengo mis dudas. Sí, es que yo creo que van a acabar, esos problemas morales van a acabar saliendo a la luz y van a acabar resurgiendo, sobre todo yo creo, y lo veremos, en los problemas psicológicos, en la atención psicológica que van a tener que recibir muchos médicos que se presten a hacer pues las eutanasias pues todos los días, ¿no? O determinados días de la semana. Es decir, cuando tú te plantees que estás haciendo eutanasias, estás aplicando la eutanasia a personas y de repente te empiezas a plantear, oye, es que estoy, o sea, técnicamente estoy matando a la gente. Entonces, eso va a hacer surgir muchos problemas morales en la gente que van a tener que, yo creo, recibir atención médica, ¿no? Atención psicológica. Pero bueno, sin más preámbulo, porque se nos termina el tiempo, llevamos casi vamos cerca de una hora, vamos a hablar, vamos a pasar al último bloque, que es el tema del mandato imperativo que reciben los políticos y de ese transfugismo, ¿no? Y de si habría que modificar la ley electoral para que las actas pertenezcan a los partidos políticos y no a las personas. Entonces, si se hiciese ese cambio en la ley electoral, yo creo que lo que pasaría es que se fortalecería ese sistema partitocrático que vivimos en España, ¿no? que prácticamente los partidos políticos tienen todo el poder una vez que el ciudadano se lo da parece que el voto del ciudadano no sirve para nada, únicamente sirve para elegir a los azules o a los rojos, pero que no te da opción a elegir ni a un candidato porque no hay primarias, ni tampoco te da una gran elección en las decisiones de los políticos, ¿no? Entonces, quiero empezar por Fernando, porque Fernando es senador del Partido Popular y que nos explique qué opina de este transfugismo y bueno, que lo hemos estado viendo en estos días en Murcia, etcétera. Fernando, ¿qué opinas? Bueno, en primer lugar, yo creo que a ver si el remedio va a ser peor que la enfermedad. Es decir que el acta es del partido, al final va a traer, como tú muy bien dices, esa dictadura de los partidos que el propio Tribunal Constitucional ha regulado y ya se ha pronunciado. Yo, fíjate, en mi caso, como senador, es más claro porque yo sí que he recibido el voto directo, ¿no? No estoy en una lista y, por tanto, en ese sentido podría decir, bueno, me han votado, es verdad que me han votado para estar en un partido, pero sí que puedo estar en el ámbito. Pero dicho eso, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de transfugismo. El transfugismo ideológico y el transfugismo económico. El transfugismo ideológico es en aquellos supuestos cuando tu partido plantea tesis diferentes a la que tú a lo mejor te presentaste con tu programa electoral. Hemos visto ahora como una senadora de Navarra Suma, ha dicho que ella no puede continuar apoyando el proyecto de Ciudadanos porque ella se presentó con un proyecto de Navarra Suma entre UPN, Ciudadanos y el Partido Popular, y aproximarse Ciudadanos al Partido Socialista rompe con lo que ella se presentó. Por lo tanto, ahí no es un transfugismo, ha cambiado el planteamiento tu partido y tú puedes perfectamente decir que no estás de acuerdo. Otra cosa es el transfugismo económico. Es decir, cuando a ti te dicen, si te vienes conmigo, te doy un sueldo, o te nombro esto, o te nombro aquello. Yo creo que ahí sí que hay una falta de ética y moralidad, y por tanto, eso es algo que debe afectar a la propia moralidad de la persona, ¿no? Y eso sí que es reprochable. Pero regular de alguna manera el que una persona o un político pueda realizar un cambio de partido, regularlo legalmente, yo creo que el Tribunal Constitucional ya fue para eso muy explícito y no creo que venga al caso. Ahí siempre corresponderá a la ética y la moralidad de las personas, como todo en la vida. Pero sí que distingo desde el punto de vista ético y moral lo que es el transfugismo ideológico, que no creo sinceramente que no existe. Una persona puede
cambiar de opinión por el partido en que está, pero sí que es reprochable el transfugismo de carácter económico, es decir, que compren por un puesto, con un sueldo, etc. Eso es reprobable, pero no creo que se pueda regular de otra manera. Cándido. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver, y lo hemos venido reclamando desde hace muchísimo tiempo, es que para que no exista esa partitocracia y para que no exista esa dicotomía imposible entre que el acta es del senador, diputado, pero realmente lo ha obtenido en una lista en la que iba simplemente por ser de un partido, la modificación legal que deberíamos de establecer es la de listas abiertas. Es decir, si realmente es el propio diputado el que ha obtenido con su nombre y con su voto y con los votos directos hacia él y no hacia una lista cerrada elaborada por el líder del partido, el que ha obtenido ese escaño, entenderemos mucho más que ese escaño va con la persona y no esta dicotomía que digo imposible que existe en la que por un lado el escaño es de la persona, pero se debe a un partido y si sale de ese partido ya hay un transfugismo. También eso impide la propia evolución del diputado o del senador que pueda evolucionar en ideas porque siempre tiene que someterse a la disciplina de partido y seguir pensando lo que piensa el partido sobre los temas, o por lo menos votando lo que piensa el partido sobre los temas. Efectivamente, yo no soy partidario de modificar la ley para reforzar a los partidos, al contrario, estoy más en la línea de reforzarlo para primar las personas y el valor personal que sea con el que se obtengan esos votos. Agustín. Yo creo que pensaba que esto ya era una cuestión que estaba resuelta y que estaba resuelta con el pacto antitransfugismo. El transfugismo, el que una persona cambie de partido político, sin duda, ya no solo es que falsee lo que es la representación política, sino que en suma debilita el sistema político y favorece la corrupción. Y para eso todos los partidos políticos creo que se habían puesto de acuerdo en el sentido de no utilizar jamás a ninguna persona, adversario político, que decidiese abandonar sus siglas para pasarse a otras. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cándido, que esa reforma que tú indicabas al principio de la ley electoral debe pasar por la creación de listas abiertas. Y exactamente igual que Fernando ha sido elegido en el Senado en una lista abierta en la cual el ciudadano podía poner una X y podía poner un senador del PP, otro senador del PSOE y entre los 3 senadores del PP al que quisiera sin establecer ningún tipo de orden, creo que el ciudadano también debería tener acceso a la elección del Congreso y elegir a las personas que considere perfectamente reconocidas y perfectamente legítimas para ejercer su representación. Sí que es cierto, y ahondando también en lo que decía Fernando y por lo que nos estamos hablando hoy de este tema, que es en Murcia, y por, digamos, el movimiento estratégico de Ciudadanos, sí que es cierto que se produce cuando el tránsfuga es el partido, cuando el tránsfuga es el comité ejecutivo, se crea una situación en el diputado de base, en el concejal del pueblo o en el diputado provincial, una situación bastante compleja, porque como apuntaba con un criterio bastante acertado la diputada de Navarra Suma, oiga, es que a mí me han elegido para estar en una determinada posición, yo iba en un pacto con el PP, ¿cómo me va a decir usted que me salga ahora de ese pacto del PP, que es el que se presentó con UPN en este caso, que es el que se presentó en Navarra y voy a apoyar al PSOE? Es que es contra natura, alguien ha perdido la cabeza en el partido. También es verdad. Y a alguien que ahora ciertamente está absolutamente valorado, como es el señor Toni Cantó de la comunidad de don Fernando, es curioso que es que ya lleva 2 partidos y va por el tercero. Oiga, cuidado, esto de la política se acaba convirtiendo en una fuerza atrayente de la cual, conforme voy saliendo de una posición, me voy metiendo en otra y cuando tampoco esta, me voy metiendo en otra porque acaba actuando como un imán, respetando, sí que es cierto, la actuación en este caso de Toni Cantó, que ha abandonado su acta, que me parece lo más lógico y legítimo, sobre todo en una posición como la que tiene. Pero también es un conflicto, insisto, que creo que deberían de arreglar los partidos políticos, no admitiendo los votos de ninguna persona que se haya cambiado, porque no tiene ningún sentido.
Bueno, ha pasado con el Partido Popular en Murcia que le han dado, bueno, le van a dar la Consejería de Educación a Vox. O sea, el PSOE ha sido la jugada maestra. Querían tirar al PP del gobierno y han conseguido darle una Consejería de Educación a Vox. ¿Tú qué opinas de eso, Fernando? Porque eso tiene la culpa el PP. Bueno, pero realmente hoy también hemos visto que el Partido Socialista se reunió con uno de los ex-Vox en Murcia, en casa de un representante socialista. Incluso le ofrecieron la posibilidad de negociar el PIN parental, lo cual me he quedado sorprendido absolutamente hasta dónde llegaba esa ansia, ¿no?, de la moción de censura, ¿no? Por tanto, vemos que Vox, o los antiguos Vox, que al final ellos tampoco están dentro de la disciplina de Vox, han apoyado un gobierno y ahora van a estar en la Consejería de Educación. Bueno, pues entra dentro del pacto que han podido realizar, pero sí que quería constatar que ahora que se ponen en la mano en la cabeza el Partido Socialista con que estos diputados tengan una consejería de educación, pues no hay que más que hemos leído hoy, que eso lo ha ofrecido previamente el PSOE si hubiera gobernado junto con Ciudadanos la comunidad. Por lo tanto, así está la situación y sorpresa nos da la vida, ¿no? Sí, lo cierto es que la política se está bailando mucho, ¿no? Porque incluso en Podemos hemos visto que Pablo Iglesias le quería arrebatar Más Madrid a Errejón y no se lo han permitido. Y bueno, el tema... Y además, y ha hecho un pan como unas tortas, porque lo que va a hacer es movilizar a la derecha, que va a ir directamente a votar contra él. Entonces, realmente le ha dado la victoria a Ayuso. Sí, tal cual. Van a ir todos en fila. Además, a las 8 de la mañana va a estar toda la derecha para votar. O sea, literal. Sí, lo ha movilizado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Fernando, Cándido, Agustín. Muchísimas gracias a los tres. Un placer haber tenido una semana más. Como siempre, un cordial saludo. Y un abrazo a todos. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Cándido. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de estas facturas de Juan Carlos Monedero y del caso Neurona. Hemos comentado también los límites a esta ley de eutanasia que se ha aprobado ya en España, si son comparables a los que existen en otros países de la Unión Europea. Y también hemos hablado del transfugismo en la política, de estos políticos que se van de un partido a otro, si habría que cambiar la ley electoral para que el acta perteneciese al partido y no a la persona, para que no haya estos casos de transfugismo. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por habernos visto, un saludo y ¡viva España! Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con
mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la